Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y a esta hora, a las 5 de la tarde, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes, sobre ustedes y de lo que ustedes tienen derecho a saber. Las realidades del mundo son importantes para Puerto Rico. ¿Qué está pasando en el conflicto Ucrania-Rusia? ¿Dónde están los medios de comunicación ubicados para dar información en Occidente versus informaciones que también pueden ser ampliamente accesibles a través de, por ejemplo, las plataformas de la internet y las diferentes redes sociales, de credibilidad desde el periodismo, hablándonos en contextos históricos, sobre todo enmarcando este conflicto bélico? En Puerto Rico hubo una intervención recientemente de una mujer ucraniana, producto de su país en términos de educación. Ha venido a Estados Unidos, ha venido a Puerto Rico y específicamente se ubica en el extremo de la educación primaria y secundaria. Es una especialista en el área de educación. Tiene una posición clara, crítica sobre el conflicto de su país, Rusia, su país, Ucrania. Hubo una entrevista a través de un medio tradicional y se llamó la atención de lo que habría colocado desde el punto de vista de los protagonistas de ese esfuerzo de programa de entretenimiento, en un lado a favor de Vladimir Putin versus los que hablan de estar a favor o en contra del presidente de Ucrania, Zelensky. De alguna manera, ubicarla y colocarla en esa visión que yo le he llamado en muchas ocasiones maniquea, de que hay un bien y un mal y no hay grises y no hay contextos que puedan darnos una explicación de por qué los eventos, independientemente de que lleguemos también a la conclusión de que la guerra y la violencia no es una solución a los problemas del mundo. Y para eso yo prometí hacer un programa con quien yo entiendo tiene toda la sapiencia, la inteligencia de manejar el producto historia en este caso de Rusia, de lo que ha pasado en el Estado soviético, lo que ha pasado en ese bloque que una vez se colocó como la Unión Soviética, y tiene todas las pericias para darnos explicaciones, sobre todo en momentos en que tenemos informaciones de aquí y allá que quieren insistir en que usted, si está a favor de Putin, está a favor de la guerra. Así que vamos a darle la bienvenida a el profesor ex rector de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, Carlos Severino. Saludos, Severino, y bienvenido como siempre a Bonita Radio. Saludos, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes y con toda su radio audiencia. Así que aquí estamos para ayudar en lo que se pueda. Vamos a hablar un poco, Severino, de lo que a mí me parece es un punto de partida
y obviamente para Bonita Radio es importante que nuestras audiencias entiendan que la reflexión crítica de dónde estamos nosotros como productores de contenido, manejando realidades, múltiples verdades sobre lo que está ocurriendo en el mundo, es importante para producir lo que yo siempre llamo es lo que debe atender no solamente la educación formal, sino también el periodismo desde un punto de vista puntual, y es el pensamiento crítico para usted tener la posibilidad de críticamente hacer un análisis de lo que está recibiendo como información. En el caso de la presentación de Natalia Yanyuk, que resultó ser una profesora de la Universidad de Puerto Rico, ucraniana, que tiene una experiencia obviamente de vida, pero también aparentemente muy política, muy crítica desde el punto de vista del consumo de información y de lo que produce ese análisis de la información que tiene de primera mano de lo que está pasando en ese conflicto ruso-Ucrania hoy versus la historia. Yo quería empezar quizás con una primera pregunta que tiene que ver de qué manera ha visto, desde el punto de vista de su conocimiento, que estas son las posturas que en un conflicto como es este, como es la guerra, que a nadie le gusta la guerra, a nadie quiere que ningún ucraniano, ningún ruso pase a tener la experiencia de una guerra como la que se han vivido en el mundo en otras épocas, en el siglo XXI, tampoco quisiéramos que ocurriera. ¿Qué papel juega la desinformación desde el punto de vista desde dónde están hablando medios de comunicación, ya sea manejados desde la propaganda que puede muy bien venir de Rusia, o la propaganda de Occidente, que quizás podríamos decir que está muy manipulada y muy estrategizada desde el punto de vista de Estados Unidos? Sí, yo debo comenzar señalando que en los conflictos bélicos, los conflictos políticos, evolucionan en el tiempo. Y al día de hoy se reconocen básicamente 5 evoluciones fundamentales de lo que han sido los conflictos desde la época más remota hasta el día de hoy. Por eso hablamos hoy de lo que se conoce como conflictos de quinta generación. Es el resultado de un proceso de desarrollo científico-técnico, intelectual, de cómo deben hacerse y cómo son más efectivos. Lamentablemente, los conflictos entre países y entre gente. La guerra de quinta generación, los conflictos de quinta generación son aquellos que combinan usualmente elementos tradicionales de los conflictos de antes, quiere decir, elementos que se conocen por el nombre de convencionales, armamento convencional, conjuntamente con lo que se conoce como ataques y manipulaciones mediáticas, en el cual la estructura mediática de los países que ejercen este tipo de conflictos, pues se utilizan también para combatir en el plano de las ideas y de la manera en cómo se presenta el adversario. Es decir, no solamente es un intento de aniquilar físicamente al adversario, sino también aniquilar al adversario desde un punto de vista moral, ético, y de ahí pues viene todo ese andamiaje. En este momento pues hemos visto que los Estados Unidos son un país poderoso, es un país que directamente no está combatiendo, aunque cada día más yo prefiero llamarle a este conflicto un conflicto ruso-OTAN, que se está llevando a cabo en Ucrania. Claro. Eso es así. Ucrania es el campo de batalla, pero el conflicto no es Ucrania. El conflicto es directamente, esto ya es un conflicto directamente entre Rusia y la OTAN es comandada por Estados Unidos. Entonces, eso hay que dejarlo claro, ¿verdad? Entonces, en eso que llamamos quinta generación, que también le llaman algunos teóricos, le llaman guerra híbrida precisamente porque combina 2 tipos de escenarios, pues sin duda alguna Estados Unidos no está participando y la OTAN no está participando directamente en términos de guerra convencional, pero sí está enviando armas a Ucrania. Claro. También es un conflicto que podemos llamarle
un conflicto proxy, ¿verdad? Proxy porque yo estoy poniendo a pelear a alguien por mí. Yo no peleo directamente, pero estoy poniendo a otro país a pelear por mí. Y de ahí que la cosa sea tan compleja. Porque seguramente Ucrania en solitario ya se hubiese rendido hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero obviamente la OTAN ha jugado un rol muy importante en esta conflictividad, ¿verdad? Y hay unos objetivos claros que son bien complicados, que quizás podemos entrar un poco más adelante sobre eso. Pero esto no hay duda, a mí no me cabe duda que esto es una guerra de quinta generación, donde ha quedado muy plasmado el uso muy fuerte de los medios de comunicación, que en algunos casos, pues para algunas personas que yo he podido leer, no han titubeado en decir que muchos medios de comunicación privados hoy día parecen más bien portavoces del Departamento de Estado de Estados Unidos. A ese nivel hemos visto esto, que posiblemente no lo habíamos visto antes a ese nivel. Esto es algo, el uso de la prensa y la manipulación de la verdad es algo que se ha hecho siempre. Pero el rol de los medios en este conflicto para aniquilar la imagen del otro ha sido como nunca antes la habíamos visto. ¿Como quiénes podrías estar identificando como esos portavoces de Estados Unidos que no se veían antes, independientemente, obviamente, de Zelensky, que está a veces jugando a criticar la posición de Estados Unidos como que no llega, pero en otras ocasiones como posicionándose como que está recibiendo de alguna manera de beneplácito de lo que está diciendo Estados Unidos con relación al conflicto? Bueno, desde el lado, yo trato siempre de usar la metodología de triangular la información para poder tener alguna certeza. O sea, yo no uso ni la información de Estados Unidos, ni tampoco uso la información de Rusia. Así que lo que busco es fuentes que tienen sus corresponsales y que yo sé que se comportan de una forma independiente, ¿verdad? Entonces, sobre esa base es que yo trato de construir mi idea, mi imaginario de lo que está sucediendo. Zelensky, pues desde el punto de vista de las personas que son más independientes en eso y que están cubriendo el conflicto con sus corresponsales, lo tienden a identificar como un personaje que no tiene carácter propio, que no está en ejercicio de la soberanía plena de su país, sino que está tomando decisiones que tienen que ver tanto con el segmento de población que él dirige, porque hay que decir claramente que Zelensky es presidente de una parte de Ucrania. Zelensky no es presidente de todas las nacionalidades que hay en Ucrania. No se ha comportado así, se ha comportado como el presidente de un segmento que son los ucranianos parlantes. Esos son lo que él apela, ¿verdad? Lo que él representa en este momento desde el punto de vista de su delivery como dirigente. Entonces, en ese sentido, pues hemos visto críticas muy fuertes de que esto no se ha terminado, no se ha logrado buscar una solución negociada, pues porque realmente pues, hay una ambivalencia con respecto a lo que es las instrucciones. Y parecería ser que el lado de conflicto, en lo que llamamos en política realpolitik, ¿verdad? La realpolitik es como dije, que esto es un conflicto entre la OTAN y Rusia, y hasta que la OTAN no autorice que esto se acaba, esto no se va a acabar, ¿verdad? De esa manera. Lamentablemente es así, y ya vimos que el presidente Biden este fin de semana dijo claramente ya puso en su lista un objetivo fundamental, es sacar a Putin del poder, ¿verdad? Que es una violación, que es un reconocimiento claro a una violación del derecho internacional, porque ningún país tiene derecho alguno, no se reconoce ningún derecho a remover a ningún presidente de otro país. Realmente se acusó a Rusia, pues con razón, de que hizo una invasión y es una violación del derecho internacional, pero ahora Biden también hace una violación al derecho internacional al decir que ciertamente que él lo que pretende es la remoción de Putin del poder. Y eso pues no, hay que decirlo como es realmente, y eso es así. Hablas de que es esa guerra de quinta generación. ¿Tiene un paralelismo con lo que ocurrió en la administración Bush, Osama Bin Laden y la guerra contra el terrorismo que inicia un poco a partir del 89 y finalmente toda la crisis con Irak versus Estados Unidos?
La guerra, el conflicto de quinta generación no nace un día, ¿no? Claro. Esto se viene ensayando desde hace un tiempo, se viene ensayando, pero yo creo que en este momento hemos visto como ya este tipo de conflictividad ha llegado al punto, a un punto que no habíamos visto antes, a un punto de maduración, Madurez. de capacidad de ejecución, Ujú. que en ese sentido a Rusia se le ha hecho muy difícil contrarrestar la embestida de Estados Unidos, porque Rusia es una potencia militar, pero no es una potencia mediática, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos sí es una potencia mediática. La esfera pública y la esfera privada de Estados Unidos, en términos de los medios, es muy poderosa. Los grandes poseedores, los grandes dueños de los medios, digamos, de comunicación en masa, como lo son las redes sociales ahora, pues son estadounidenses, ¿no? Son esas redes estadounidenses que obviamente pues han estado en disposición de colaborar con su país en este esfuerzo en particular y presentar las cosas como ellos, como están dictando. Además, pues, ¿verdad? De una manera bien particular, con un periodismo, bueno, ustedes que son periodistas, tú que eres periodista, Carmen Enís, pues conoces pues, un periodismo muy sui generis, único en su clase, donde solo se presenta exclusivamente un lado. Y no se presenta más nada del otro. Es como un bloqueo. Además, también pues, se ha pasado a unos excesos como la prohibición de medios rusos, ¿verdad? Sí. Que es un asunto bastante delicado porque Estados Unidos oficialmente no está en guerra con Rusia. Exacto. Oficialmente. Sin embargo, han pasado a prohibir medios de comunicación rusos, lo que es muy sospechoso de que algo tú no quieres que se entere la gente en este lado, Claro. que tiene que decir el ruso. Porque si fuera irrelevante lo que los rusos tienen que decir, y si fuera todo mentira, pues yo no tengo por qué prohibirlo, ¿no? Oigan lo que son mentiras, ¿no? Claro. ¿No le parece interesante y hasta cierto punto paradójico que la administración Biden esté quizás donde estuvo Donald Trump en el momento de las elecciones, que se le acusaba precisamente de que había habido intervención de los rusos a través de las redes sociales en la elección de Donald Trump? La agresión mediática de quinta generación no comenzó tampoco con este conflicto de Ucrania. Esto viene dándose ya desde hace años, viene dándose con el asunto esto de los envenenamientos de las personas, ¿verdad? Que nunca se presentaron pruebas. Rusia siempre pidió que presentaran las pruebas de qué fue lo que se envenenó, nunca se presentó, ¿verdad? Viene también con la manera en cómo en los Estados Unidos previamente ya Biden había también verbalizado que Biden dijo que Putin era un criminal, ¿verdad? En una manera poco elegante en términos diplomáticos, ya traspasando todo tipo de pasado. Y sí, uno puede pues pensar, y también el asunto del tema de la intromisión de las elecciones, ¿verdad? Entonces yo no sé qué, ¿verdad? Yo siempre pregunté, yo no sé cómo un país que no puede ni siquiera manipular las elecciones de su vecino, puede manipular las elecciones de Estados Unidos. Esa es la pregunta que habría que hacerse, ¿no? Porque, ¿verdad? Si fuera así, pues entonces ganara siempre en Ucrania un presidente que fuera afín a Rusia, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas uno se da cuenta que son tipos de posturas de agresiones mediáticas de quinta generación que buscan realmente, pues, descalificar éticamente, descalificar moralmente al oponente y ciertamente con mucha capacidad de éxito, porque la gente, sobre todo en este lado del mundo occidental, tiende a ser muy inmediata y tiende a ser muy rápida en su juicio y poco crítica, ¿no? Ahí la ventaja es pues este tipo de medios en los cuales pues podemos hablar con un poco más de soltura y mayor profundidad sobre estas cosas. Claro, a mí me llama la atención que uno de los planteamientos precisamente de el discurso de Natalia Yanyuk fue el papel que jugaron o que juegan en el discurso de Estados Unidos los aliados. ¿Hasta qué punto no hay capacidad o interés de negociar o sentarse a negociar sobre esa incursión de Ucrania a la OTAN
a la que se opone Putin, y no parecería que hay, desde el punto de vista de los aliados, esa conversación. ¿Cuál desde el punto de vista histórico le parece, o incluso de la geopolítica y estrategia geopolítica, que es esa posición que resienten por lo menos personas en Ucrania desde el punto de vista del análisis que están haciendo de lo que históricamente ha pasado con su país, que coloca a los aliados en esta posición, que sabemos que siempre en el caso, por ejemplo, de Inglaterra y otros han sido bien favorecidos a Estados Unidos, pero en este momento, ¿qué estaría jugando ahí para que no se planteen esa posibilidad de negociación o empujen al otro, en el caso de Estados Unidos, a hacer lo propio? Bueno, a mí me parece que los Estados Unidos han comenzado a apretar tuercas con sus aliados y sin duda alguna pues han tratado de que se cierre fila en esta aventura militar tan particular del caso ucraniano. Y parecería ser como si los europeos estuviesen indefensos de poder tomar sus propias decisiones. Es como dicen ya muchos de los observadores estudiosos, pues los europeos son un gigante económico, pero no tienen estatura política, ¿verdad?, para manejar sus asuntos y para manejar su soberanía, y han quedado atrapados básicamente en el criterio y las intenciones que tengan los Estados Unidos para librar unos conflictos en el propio territorio europeo, ¿verdad? Eso es lo más lamentable. Uh-huh. Y yo no veo que, con excepción a algunas rupturas que ha habido, pues ha mantenido cierta solidez el bloque. Quizás, obviamente no hay los votos, para Uh-huh. aprobar tal cosa como la pertenencia de Ucrania a la OTAN. Eso no hay los votos porque hay sí países claramente que son opuestos y eso tiene que hacerse por consenso. Pues mucho menos hay también condiciones ahora para el ingreso a la Unión Europea. Yo creo que eso está claro, y el presidente Zelensky incluso, aún a veces con la ambivalencia que le caracteriza, de a veces va para adelante y va para atrás, sí ha sido bastante consistente en los últimos días de que ya esto es una cosa del pasado de la OTAN y que hay que materializar la neutralidad del país. La pregunta ahora, y hoy lunes se esperaba que hubiese una reunión de negociación importante en Turquía, que aparentemente no se va a dar, se va a dar mañana. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos es que Ucrania pues está pretendiendo que esto se refrende posteriormente en un plebiscito, algo así, no sé, y vemos unos tropiezos en ese proceso, pero ojalá lo que todos queremos es que esto se acabe lo más pronto posible. Uh-huh. Y que no sabemos que no se va a acabar el conflicto, pero el conflicto no tiene ningún problema cuando se da encima de una mesa o en una mesa conversando y dialogando, que es como debe ser, y que no haya más esto. Yo sí pediría, lo que más que quisiéramos que ocurra es que las partes en conflicto, las partes que no están directamente en conflicto, que también son parte del conflicto, pues que apoyen la pacificación del conflicto. Claro. Yo quisiera que fuéramos a un área que tiene que ver con lo que también han planteado muchos ucranianos y ucranianas, que se relaciona con lo prorruso y antirruso. Usted ha hablado de cuál es la representatividad de Zelensky, que tiene que ver con los parlantes ucranianos, pero sabemos que allí hay rusos y que en efecto se les tiene que hablar también a un sector de la población hasta qué punto esa visión discriminatoria también converge aquí. Y lo que aparenta ser el crecimiento de la derecha, de historias de desaparecidos, de historias de políticas desde el mismo Zelensky, que eliminan la pluralidad y la visibilidad de los ciudadanos rusos en Ucrania, etcétera, con un planteamiento de raza, que tiene que ver con la mirada también mediática que le ha dado no solamente Occidente, también Europa, al conflicto, que tiene que ver con los
los imaginarios blancos desde el punto de vista de esta guerra? ¿Cómo es tan diferente cuando hay naciones en conflicto que representan la comunidad negra, también partiendo de Europa, también partiendo de África, y en este se le da esa línea racial al conflicto que parecería una vez más colocar a Putin como el enemigo de esas otras razas, incluso planteándolo desde lo que yo llamo la blancura del conflicto? ¿Cómo lo ve en ese imaginario también mediático desde el punto de vista de la raza? Sí, es una pregunta compleja y bien Sí, importante. lo sé. El tema de la radicalización nacionalista en Ucrania no es nuevo. En Ucrania hay una porción de la población, hay una división de la población que ideológicamente desde hace 100 años aproximadamente se piensan como una población ucraniana distinta. Y me explico. Hay un segmento de la población ucraniana que se piensa que es parte o descendiente o pariente de ascendencia escandinava, escandinava o protogermánica, o ambas cosas a la vez, y que no son pueblos eslavos, no son pueblos eslavos. Es decir, la visión de genuinamente de los que son ucranianos y ucranianas, pues está dividida en esos dos. Esa porción de esa visión ideológica, cuando uno sabe un poco de lo que es la historia del fascismo alemán, uno sabe que ese fascismo estaba virulentamente imbricado por un odio a lo diferente, pero particularmente a los eslavos, Exacto. a los pueblos eslavos. Por eso es que la guerra comienza por Polonia y sigue hasta Rusia. Era aniquilar los pueblos eslavos, porque los pueblos eslavos eran lo que en la teoría de Karl Haushofer le llamaban el Untermensch. El Untermensch es un concepto en alemán que significa simplemente el infraser humano, lo que está por debajo del ser humano. Y eso no vale nada, ¿verdad? Entonces, ese sector ha sido alimentado por esa ideología desde hace muchísimo tiempo. Se aceleró fuertemente la Segunda Guerra Mundial en la ocupación alemana, tuvieron sus héroes, y ahora, a partir de la independencia, poco a poco ese sector ha vuelto a florecer, lamentablemente con el apoyo de fundaciones, agencias, brazos de organismos occidentales, ¿verdad? Y eso es lo que ha llevado a que haya en Ucrania, a que se reconozca Ucrania. Y no lo digo yo, eso lo puede buscar cualquier persona que nos está escuchando. En la revista Time de enero del 2021 saca un reportaje amplio de investigación sobre el rol de los neonazis en Ucrania, quiénes los financian y cuáles son sus ramificaciones en Europa y también en Estados Unidos. Eso es un reportaje, ¿verdad?, que salió en el 2021 y que yo creo que todo el mundo que interesa sobre este conflicto debería leer. Y no es una revista rusa, no es una revista, ¿verdad?, venezolana, es nada más y nada menos que el Time Magazine, ¿no? Claro. Que más estadounidense no puede ser. Entonces, en ese sentido, esta toma de poder a partir del golpe de Estado en 2014 ha estado matizado por la intolerancia hacia las minorías. En primera línea de la minoría, pues obviamente los ucranianos eslavos, que son los rusos, ¿no? No es que son prorrusos, eso es un concepto esquivo, porque no es que son prorrusos, son rusos. Son rusos, tácitamente, porque su población es rusa desde hace siglos, ¿no? Y están allí. Otro elemento es que no es exclusivamente contra este pueblo, allí también hay minorías húngaras, que se le prohibió también la posibilidad de que se enseñe húngaro en las escuelas, en los lugares donde habitan los húngaros, y otras minorías también han sido afectados fuertemente, asesinados también en estos 8 años de guerra, personas que pertenecen a los grupos de gitanos, ¿verdad? Las tribus Sinti y Roma, de los cuales abundan en Ucrania. También se ha ensañado en contra de la población judía, ¿verdad? Han tenido que salir 10.000 personas en estos últimos 8 años hacia Israel, la mayoría de ellos o hacia Rusia.
y sobre todo contra todo lo diferente. La comunidad LGBT también ha sufrido atropellos de intolerancia. Y no quiere decir eso que Rusia tampoco sea el paraíso de eso, ¿no? También hay problemas allí sobre eso, pero el problema ahora mismo de la guerra es en Ucrania, no es allá, ¿no? Exacto. Así que ha sido un asunto, una perturbación muy importante de lo que era el orden multiétnico de convivencia pacífica que existía previamente en Ucrania, donde todos los pueblos podían expresarse en su propio idioma, aprender su idioma en la escuela y pues tener, ¿verdad?, la posibilidad de desarrollar su personalidad como pueblo libremente. Que nos devuelve a lo que hablamos en algún momento a principios de este conflicto, que eran esas reminiscencias o las analogías que estábamos mirando de la derecha del neonazismo y del nazismo nacido en la Segunda Guerra, y que estábamos mirando las crecientes de ese pensamiento en estos países. No nos deja de sorprender que podamos entonces mirar lo que algunos historiadores hablan como la historia cíclica, ¿no? Obviamente con un mundo tecnológico e interactivo totalmente diferente. Yo quisiera por último que nos hicieran unas recomendaciones a nuestra audiencia, que siempre está muy apta para mirar la historia y los contextos de nuestro proyecto periodístico, tal y como nosotros pretendemos hacerlo con este y otros temas, que nos diera lo que son esas publicaciones que usted diría son, que podríamos hacer análisis de triangulación desde el punto de vista de quién está trayendo qué a la mesa para poder entender y seguir entendiendo el conflicto y hacer análisis propio a partir de lo que se consume. Una, dos, tres referencias que nos pueda decir, no se aparten de aquí, que esta gente dice cosas importantes que pueden muy bien llevarnos a asumir posiciones si es que las queremos asumir con relación al tema. Sí, bueno, vamos a ver si me acuerdo así de la mente, son muchas. Sí. Yo puedo recomendar hay muchos buenos podcasts, ¿verdad? Que hay dos, sobre todo españoles, que resaltan muy buenos. Uno que se llama Entre Fronteras, que Sí. es el que maneja Juan Carlos Monedero, Sí. uno de los forjadores del movimiento Podemos en España. Él tiene varios programas que están allí, simplemente uno entra, se suscribe, Claro. y puede ver muy buenos programas que él ha hecho sobre este tema, desde un punto de vista crítico, distinto, ¿verdad? Sin apasionamiento, muy independiente de cualquier otra, ¿verdad? Una valoración es muy bueno. Otro que es muy bueno también, que tiene varios programas interesantes, también otro podcast español que se llama En la Base, desde o La Base creo que se llama, que ese lo dirige otro también dirigente de Podemos, en este caso es que era vicepresidente del gobierno hasta no hace mucho, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, muy bueno. Está también La Iguana TV, que eso se produce, es un medio, es venezolano, pero es independiente al gobierno, no es del gobierno de Venezuela, es una televisión independiente, crítica, se llama La Iguana TV, que es también muy buena. Yo diría que ahí hay mucha información, hay también buenos portales de noticias, como uno que se llama Observatorio de la Crisis. Observatorio de la Crisis también tiene buenas noticias. El CELAC, que es de Sudamérica, que es el Centro Estratégico Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, que es excelente, tiene también buenos artículos. Y el portal también rebelión.org, donde se publican de los mejores. Ese que le dije de La Iguana, lo interesante de La Iguana es que ha tenido una serie con grandes intelectuales latinoamericanos que han sido entrevistados, que hay que tener tiempo porque las entrevistas son de más de una hora, ¿verdad? Así que hay que tener tiempo para verlas, pero son una joya. Atilio Borón, haya estado, bueno, lo mejor de la intelectualidad
Latina. de América Latina, hablando sobre este conflicto muy interesante desde otra óptica, con otra mirada, otra alimentación Claro, totalmente alejada de lo que son los medios tradicionales en el norte. en el norte, que son los que básicamente empujan la discusión, sobre todo en Puerto Rico, desde el punto de vista del consumo. La empujan y la dominan, ¿no? Y la domina. Lamentablemente. Sí, Exacto. aquí pues la gente es muy difícil, es muy difícil. De hecho, un profesor de Canadá, de la Universidad de Ottawa, dijo, no, es un profesor muy importante, no recuerdo su nombre ahora, pero él dijo algo, el que se dedica a ver este conflicto y a entenderlo únicamente leyendo los medios occidentales, de Estados Unidos, británicos fundamentalmente, quiero decir con eso, tiene una alta probabilidad de tener una distorsión seria Del conflicto. Del conflicto. Muy seria, sí, sí. Estoy de acuerdo, y eso es lo que proponemos acá en Bonita, que aprendamos a consumir definitivamente medios de comunicación y proyectos de contenido desde el periodismo o desde la especialidad en algunos casos, que nos den la posibilidad de tener mucha más oportunidad de llegar a mensajes y a productos de contenido que promuevan el pensamiento crítico y tengamos un poco más de amplitud a la hora de hacer análisis. Severino, gracias como siempre de compartir tu expertise y tu trabajo académico con nosotros. Y esta no será la segunda, serán muchas más las que estaremos hablando desde el contexto histórico. Gracias. Buenas tardes. Bueno, escucharon al profesor Carlos Severino. Yo creo que era una deuda que teníamos de hacer un análisis más profundo con relación al tema, partiendo de un asunto específico y sobre todo dando la posibilidad de mirar este tema con lo que es la participación que tienen los medios de comunicación a la hora de atender un conflicto bélico en el siglo XXI. Nos tocó ver Nos ha tocado a partir de los años 80 ver otros que también fueron bastante mediáticos, como 1989, y lo que sabemos de la historia, por no ser, obviamente, no estar instalados en el mundo de los medios de comunicación tan masivos como lo son las redes sociales, etc. Pero yo creo que todas estas miradas son importantes para que sigamos aquilatando con información, no solamente desde la experiencia y el expertise y el conocimiento de aquellos que trabajan la historia de ambos países, ambos contextos históricos situados geográficamente, Ucrania, Rusia, sino también la posibilidad de que aprendamos a mirar y a consumir medios de comunicación y productos de contenido que nos den otra vez la apertura a la hora de poder aquilatar lo que está ocurriendo en este momento histórico, en este escenario, en este conflicto bélico. Nosotros nos fuimos, recuerden, son las 5 o 6, van a ser las 6 de la tarde, nosotros seguimos hasta mañana, otra vez con otro programa desde el periodismo. Recuerden, esto es Bonita Radio, no es un cuento, es la verdad. Hablamos mañana a las 8 en Noticias con Café.